Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día. Miramos a la actualidad, a las últimas horas, pendientes de la respuesta de Irán a Israel, pendientes también de la última estratagema por parte de Macron. Mantuvo conversaciones con Scholz y con Biden hablando de una estrategia para intentar provocar a Rusia. Hablaremos precisamente a Rusia, hablando del posible despliegue de tropas francesas que podría tener lugar en abril, a Hungría que se opone a la OTAN, al último movimiento por parte de la OTAN, dice Hungría, que se opone a cualquier movimiento, a cualquier decisión de la OTAN que le acerque a una guerra con Rusia. Miraremos también precisamente a dos bombarderos rusos sobrevolando el mar de Barents, el mar de Noruega, y también miraremos al acuerdo entre Finlandia y Ucrania. Una Finlandia que, por cierto, descarta el envío de tropas a Ucrania. Empezamos mirando a Irán, a la respuesta al bombardeo de Israel cerca del consulado de Irán en Siria, que mató a numerosos miembros de alto rango del IRGC. La CIA ha informado a Israel de que Irán podría atacar dentro de las próximas 48 horas. Según se informa, Irán está planeando un ataque combinado con un enjambre de drones y misiles de crucero lanzados desde Irán a lugares estratégicos dentro de Israel. Seguimos mirando a Irán. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha advertido a Israel este miércoles diciendo que pronto se llevarían a cabo ataques mortales contra el país. El Frente de Resistencia cumplirá, dice, con su deber. Esto se produce después de que el pasado lunes se produjera un ataque en Damasco, en el que murieron un alto comandante iraní y varios oficiales más. Miramos ahora precisamente a Estados Unidos. Ha lanzado una seria advertencia contra Irán para que no tome represalias contra él por el ataque que ha sufrido el consulado iraní en Siria esta semana. Una advertencia que ha acompañado del mismo mensaje que lleva repitiendo desde el primer momento, que Washington ni participó ni tuvo conocimiento previo sobre el ataque de Damasco. El representante estadounidense ha insistido, y así lo ha trasladado ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que Estados Unidos no fue advertido del ataque que Teherán quiere imputarle por ser un gran aliado, uno de los pocos aliados que le quedan a Israel. Miramos ahora a Sánchez. Al presidente del gobierno español ha dicho que las explicaciones dadas por Israel sobre el asesinato de 7 personas que trabajaban para la organización benéfica World Central Kitchen en el ataque aéreo en Gaza eran insuficientes e inaceptables. Ha exigido más detalles, decía Sánchez. Eso es inaceptable e insuficiente y estamos a la espera de una aclaración mucho más contundente y detallada, después de la cual veremos qué medidas tomar. Pendientes de las palabras de Sánchez, también del terremoto en Taiwán. El terremoto más fuerte que ha sacudido a Taiwán en 25 años ha dejado al menos 9 muertos y más de 800 heridos, provocando además derrumbes de edificios, cortes de energía y deslizamientos de tierra. Más de un centenar de personas siguen atrapadas bajo los escombros cerca del epicentro al este de la isla. Al principio del seísmo se detectaron las advertencias de tsunami en el sur de Japón y en Filipinas. Este terremoto de magnitud 7,4, seguido de al menos 76 réplicas, se produjo poco antes de las 8 de la mañana, hora local de este miércoles, frente a la costa este, a 25 kilómetros al sur de Hualien, un condado muy turístico donde viven cerca de 100.000 personas y a 138 de la capital Taipei. Los vídeos publicados muestran el derrumbe de varios edificios. De hecho, 3 excursionistas han muerto por el desprendimiento de rocas en el Parque Nacional Taroko en Hualien y un camionero ha fallecido cuando su vehículo fue aplastado por los escombros cerca de un túnel. Precisamente la cuestión de Taiwán sigue siendo una de las mayores discrepancias entre China y Estados Unidos. Precisamente China dice, en este caso, ha mandado un nuevo aviso de Pekín a Taipei. Las autoridades taiwanesas han revelado que este miércoles hasta 30 aviones militares han sido detectados cerca de la isla en un lapso de 24 horas, una de las cifras diarias más altas en lo que va de año. El Ministerio de Defensa taiwanés ha indicado que 20 de los aviones ingresaron a la llamada zona de identificación de defensa aérea de la isla del gobierno autónomo. Las Fuerzas Armadas taiwanesas monitorizaron la situación y utilizaron aeronaves de patrullaje, navíos de la Marina y sistemas de misiles costeros para responder a las actividades detectadas, según ha dicho el Ministerio en un comunicado. China considera a Taiwán como parte de su territorio y ha dicho que pretende retomar su control, incluso por la fuerza, si es necesario. Precisamente pendientes de China, miramos las declaraciones de Xi Jinping. Le dijo a Biden que la cuestión de Taiwán es la principal línea roja en las relaciones entre Beijing y Washington, una línea que no debe cruzarse. Este fue el mensaje de Xi a su homólogo estadounidense. Decía el propio Xi Jinping, la cuestión de Taiwán es la primera línea roja en las relaciones entre China y Estados Unidos, una línea que no se puede cruzar, es lo que cita la televisión central de China. Dice además que en cuanto a las actividades separatistas de las fuerzas independentistas de Taiwán y su indulgencia y apoyo desde el exterior, no las toleraremos simplemente. Es lo que señaló el líder chino. Expresó su esperanza de que se ponga en práctica la declaración del presidente estadounidense de que Washington no apoya la independencia de Taipei.
Pendientes de Taiwán, miramos en este caso también hacia Francia. El presidente francés Emmanuel Macron mantuvo llamadas confidenciales el mes pasado con el presidente Biden y con el canciller alemán Olaf Scholz para persuadir a ambos líderes mundiales de que adoptaran una postura más dura hacia Rusia. Es lo que está informando Wall Street Journal. El presidente francés alentó a sus homólogos a adoptar una posición de ambigüedad estratégica hacia Rusia, que dejaría todas las opciones militares sobre la mesa, desdibujando, decía Macron, las líneas rojas de Occidente para mantener al Kremlin en vilo. Es lo que dice este periódico citando a funcionarios familiarizados con este asunto. El presidente Biden cuestionó la necesidad de un cambio de estrategia en medio de preocupaciones de que pudiera conducir a una escalada militar, mientras que Scholz se opuso a esta idea, alegando que corría el peligro de dividir a los aliados y de hundir a los países de la OTAN en el conflicto en caso de que Francia desplegara tropas sobre el terreno en Ucrania. Precisamente seguimos mirando a Francia. Miramos ahora, en este caso, también a la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. María Zakharova ha dicho este miércoles que las tropas francesas podrían estar listas para su despliegue en Ucrania en abril. Decía lo siguiente: están surgiendo nuevas informaciones acerca de que París está preparando un contingente militar para ser enviado a Ucrania. Con este fin, el mando de la Legión extranjera francesa aprobó a principios de marzo la formación de un grupo táctico de batallón de cerca de 1.500 personas, es lo que afirmó Zakharova en una rueda de prensa, añadiendo que se espera que el grupo esté completamente preparado para el combate en abril, a fin de estar preparado para intervenir en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Anteriormente, el propio Macron dijo que no se puede descartar el envío de tropas occidentales a Ucrania en el futuro, destacando que todas las opciones para ayudar a Kiev son posibles. Miramos ahora, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha propuesto un paquete de ayuda militar de 5 años por un valor de 107.000 millones de dólares a Ucrania, un respaldo que daría a la Alianza Occidental un papel más directo en la prestación de apoyo a Kiev. Según fuentes diplomáticas a Reuters, la OTAN asumiría parte del trabajo de coordinación de una coalición ad hoc liderada por Estados Unidos, conocida como el Grupo Ramstein, un paso diseñado en parte para protegerse contra cualquier recorte en el apoyo en el caso de que Donald Trump llegase a la Casa Blanca. Precisamente han preguntado al propio Jens Stoltenberg sobre esta cuestión. Le han preguntado y ha dicho que es porque se necesita más dinero y que esto se pone en marcha por la situación en el campo de batalla de Ucrania. Escuchamos. So first, what is obvious is that we need new and more money for Ukraine, and we need it over many years. And the whole idea of now discussing frameworks, commitments, an institutionalized framework for the support is to ensure more predictability and more confidence in that the money will come every month, every year for the long haul. So again, I will not go into the details. There will be no final decision at the meeting today and tomorrow. We will hopefully move forward towards consensus, and then we will have an agreement in place. Miramos ahora la advertencia de Bélgica, de la ministra de Exteriores belga, Hadja Labiv. Ha dicho este miércoles que es peligroso hacer promesas que no se pueden cumplir. Todo esto ante la propuesta del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, de crear el fondo de 100.000 millones de euros para apoyar a Ucrania. Decía Bélgica, Jens Stoltenberg propone asignar 100.000 millones de euros para los próximos 5 años. Analizaremos la posibilidad de esta propuesta, es lo que ha dicho en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión de los ministros de Exteriores de la OTAN que se celebra hoy y mañana en Bruselas. Ha señalado que es importante tener en cuenta que no se trata de caridad, sino de una inversión en nuestra propia seguridad, pero, dice al mismo tiempo, es peligroso hacer promesas que no podemos cumplir. Pendientes de Bélgica, miramos de nuevo a más palabras de Jens Stoltenberg. Dice que Europa se enfrenta a una guerra con una escala que se creía relegada al pasado y que hay que seguir apoyando a Ucrania. Escuchamos. Europe now faces war on a scale we thought was resigned to history. In recent days, the Kremlin has launched new major attacks, striking Ukrainian civilians and infrastructure, and Russia continues to press along the front lines. So we must stand firm in our... Esta era la propuesta de Stoltenberg, sin embargo, no todos están de acuerdo. Hungría se ha negado a participar en la coordinación de los suministros a Ucrania, que se llevan a cabo bajo liderazgo de Estados Unidos, lo que ha afirmado el ministro húngaro de Asuntos Exteriores y de Relaciones Económicas Exteriores, Péter
Esiyarto decía lo siguiente, y hemos dejado claro que Hungría no quiere ni participará en esto. Hungría no interfiere en la planificación de este papel de coordinación de la OTAN. No participaremos en el cumplimiento de las tareas y operaciones en este área que surjan de esto, es lo que ha afirmado el ministro de Asuntos Exteriores húngaro en la reunión dedicada al 75 aniversario de la Alianza del Atlántico Norte. Esiyarto también ha dicho que Ucrania está constantemente comprometida con la posición de negarse a enviar soldados y armas como parte del conflicto en Ucrania. Responde a la propuesta de la OTAN. Dice que se oponen a cualquier propuesta que acerque a la OTAN a la guerra. Precisamente seguimos mirando a la OTAN, miramos ahora las tensiones con Rusia. Un buque de carga que viajaba desde San Petersburgo, Rusia, a Estados Unidos ha estado detenido en Rostock, en el puerto báltico más grande de Alemania, durante semanas después de que se encontraran a bordo uranio y madera rusos sancionados. El Atlantic Navigator 2, un buque de 633 pies de eslora con bandera de las Islas Marshall que zarpó de San Petersburgo, se vio obligado a hacer escala en el puerto el 4 de marzo debido a daños en su hélice, es lo que informaba el periódico alemán Ossi Zeitung, después de controles que se llevaron a cabo como parte del seguimiento del cumplimiento de las restricciones al comercio exterior. Los agentes de aduanas alemanes retuvieron este barco después de descubrir que transportaba bienes sancionados por valor de 40 millones de euros, incluida madera de abedul y uranio enriquecido para la energía nuclear estadounidense y para sus plantas de energía. Un buque vinculado a Rusia con carga nuclear sigue retenido en un puerto de la OTAN, en este caso en Alemania. Miramos de nuevo a Rusia. Ha dicho este miércoles que la OTAN había vuelto a una mentalidad de guerra fría cuando la alianza celebra precisamente su 75 aniversario esta semana. Decía Zaharova, hoy en las relaciones con Rusia el bloque ha vuelto a la situación de la guerra fría. Es lo que decían los periodistas, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, afirmando que el aniversario no era motivo de celebración. Dijo que la alianza no tiene un lugar en un mundo multipolar, pero que sigue siendo el centro de atención de Rusia. Miramos ahora, los servicios de seguridad rusos necesitan reforzar su preparación y aplicar medidas adicionales ante las actividades del régimen de Kiev, es lo que ha declarado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Dice que en general la situación y la actividad que el régimen de Kiev mantiene a este respecto requieren, por supuesto, a todos sus servicios pertinentes una mayor movilización, preparación y medidas adicionales para garantizar la seguridad, que es lo que se está haciendo, es lo que ha señalado Peskov ante la prensa, comentando el reciente ataque con drones a la República Rusa de Tatarstan. El portavoz también ha señalado que Ucrania sigue con su agresiva política terrorista. Pendientes de Rusia, pendientes de los ataques en Ucrania, decía Peskov que están en la alerta máxima a la espera de las actividades de Kiev. Miramos ahora a la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, ha desmentido este miércoles la información del Washington Post en la que se sostiene que Estados Unidos advirtió a Rusia sobre un posible atentado terrorista en la sala de conciertos Crocus City Hall. Según dijo Zaharova en la rueda de prensa, Moscú está acostumbrada a declaraciones de Washington que luego son desmentidas por ellos mismos. Decía, me gustaría pedir que les presenten unos hechos concretos sobre ese asunto, en lo que ha respondido al portavoz que preguntaba sobre el artículo en el que Washington Post citaba fuentes oficiales anónimas de Estados Unidos. Miramos de nuevo a Rusia, les contamos que dos bombarderos rusos Tupolev Tu-95MS, portadores de misiles estratégicos, han realizado un vuelo programado sobre las aguas neutrales de los mares de Barents y de Noruega, es lo que ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado. Apuntan a que dos bombarderos estratégicos de la aviación de largo alcance de Rusia realizaron un vuelo programado en el espacio aéreo sobre las aguas neutrales del mar de Barents y el mar de Noruega. El vuelo duró más de 5 horas. Dicen además que el avión Sukhoi Su-35S de las Fuerzas Aeroespaciales apoyó el vuelo con aviones de combate, es lo que se lee en el comunicado, pero eso sí, hay un matiz. El Ministerio de Defensa ha añadido que aviones de combate extranjeros siguieron a los bombarderos estratégicos en determinadas etapas de la ruta. El comandante de la aviación de largo alcance, el teniente general Sergei Kobylas, ha señalado que el vuelo se realizó respetando estrictamente las normas internacionales sobre el uso del espacio aéreo y que las tripulaciones de aviones de largo alcance realizan regularmente vuelos sobre las aguas neutrales del Ártico, el Atlántico Norte, el Mar Negro, el Mar Báltico y el Océano Pacífico. Miramos ahora a Ucrania. Algunos miembros del liderazgo del ejército ucraniano temen que las tropas no puedan resistir por mucho tiempo contra Rusia, es lo que está informando Político este mismo miércoles. Dicen que no hay nada que pueda ayudar a Ucrania ahora, porque no hay tecnologías serias capaces de compensar a Ucrania por la gran masa de tropas que Rusia les lanzará. Decían, no tenemos esas tecnologías y Occidente tampoco las tiene en cantidades suficientes, es lo que ha apuntado una fuente militar ucraniana a la publicación, agregando que no está seguro de que la aprobación del proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos de los 60.000 millones de dólares pueda cambiar y que tampoco pueda llegar a tiempo. Una tercera fuente ha instado al ejército y a la comunidad internacional a no confiar en que Rusia cometa errores en el campo de batalla. Decía que también aprenden y perfeccionan sus métodos.
Miramos ahora, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha afirmado hoy que Rusia se dispone a movilizar a 300.000 soldados adicionales en junio. Decía, puedo asegurar que Rusia se está preparando para movilizar a 300.000 efectivos adicionales el 1 de julio, es lo que ha aseverado durante una rueda de prensa en Kiev con el presidente finlandés Alexander Stubb. Preguntado por las necesidades del ejército ucraniano, Zelensky ha rehusado proporcionar cifras concretas, pero asegura que a lo largo de este año les falta al menos 500.000. El propio presidente ucraniano, que ayer ratificó la ley para reducir la edad de movilización de los 27 a los 25 años, dijo en el pasado que los mandos del ejército habían reclamado la movilización de 500.000 hombres adicionales. Por su parte, Stubb se ha negado a especular sobre un escenario en el que Finlandia pudiese enviar tropas a Ucrania. Dice que no hay ningún motivo para que Finlandia envíe tropas a Ucrania, pero eso sí, que apoyan a Ucrania con todos los métodos posibles. Miramos de nuevo Ucrania, también a Polonia. Los ministros de Asuntos Exteriores de Ucrania y Polonia se han reunido al margen de una reunión ministerial de la OTAN en Bruselas para discutir cómo Varsovia podría ayudar a proteger a Ucrania de los ataques aéreos rusos y proteger mejor su espacio aéreo. Kuleva señaló que su homólogo polaco, Radosław Sikorski, hablaron sobre cómo Polonia podría ayudar a proteger el espacio aéreo ucraniano de los misiles rusos y cómo proteger su propio espacio aéreo de ellos. Kuleva ha reiterado su llamado a los socios de Ucrania para que proporcionen tantos sistemas de defensa aérea Patriot como sea posible. Dice que son capaces de interceptar los misiles balísticos de Rusia. Miramos ahora a Finlandia. El presidente finlandés Alexander Stubb ha visitado Ucrania este miércoles. Ha firmado un acuerdo de cooperación en materia de seguridad con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El acuerdo cubre un periodo de 10 años. Incluye varios sectores, incluido el apoyo político, el apoyo a la defensa y la seguridad de Ucrania y el apoyo a la reforma y reconstrucción de Ucrania. Stubb también ha revelado que Finlandia va a proporcionar a Ucrania su paquete número 23 de material de defensa por un valor de 188 millones de euros. Seguimos mirando a Finlandia. El presidente finlandés ha hablado sobre la opción de enviar tropas finlandesas a Ucrania. Ha señalado que no ve ninguna razón para enviar tropas. Dice, no hay ningún motivo para que Finlandia envíe sus tropas a Ucrania. Estamos apoyando a Ucrania de todas las formas posibles, en particular firmando un acuerdo de seguridad y proporcionando 23 paquetes de ayuda militar. Es muy importante que Europa, Estados Unidos y Occidente se centren en lo que realmente pueden hacer en Ucrania. También le han preguntado sobre su posición respecto al uso de armas finlandesas en el territorio de la Federación Rusa y ha respondido que no quería entrar en detalles. Miramos ahora a Guyana. El ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López ha denunciado en las últimas horas lo que denomina como la escalada retórica guerrerista por parte de Guyana. Todo esto en medio del contencioso bilateral fronterizo. En una publicación en redes digitales, Padrino ha hablado de que el presidente de Guyana, Irfan Ali, está, en este caso en una entrevista a la BBC, hablando de la posibilidad de una conformación de una coalición internacional con Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Canadá para hacer frente a Venezuela. De acuerdo al alto funcionario, en esta entrevista asegura que mantendrá sus acciones ante la Corte Penal Internacional para resolver la controversia territorial con Venezuela, aun cuando su país no reconoce su estancia y se mantiene apegado a lo establecido en el Acuerdo de Ginebra. Pendientes de más noticias, de más últimas horas, de más actualidad, seguimos con toda la información, con la mejor programación en Negocios Televisión.